Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí nuevamente en una jornada de entrevistas el día de hoy. Más que entrevistas, esto es una clase. Vamos a estar aquí con Horacio Justo nuevamente en el canal, desde hace mucho que no lo teníamos, para que nos explique qué es lo que está pasando en Argentina, porque está muy interesante el fenómeno de la libertad avanza. Hola Horacio, ¿cómo te va? Dios te bendiga, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo va todo allá por Chile? Bien, entretenido. Está entretenida la cosa de cara a las presidenciales. Vamos que se puede. Uno nunca se aburre en Hispanoamérica, ciertamente, Es, ¿no? es. En el mal sentido, sí. Desgraciadamente. Así que bueno, hoy tenemos para tocar el tema precisamente, según lo que yo te entendí, Ujú. ¿por qué ganó Sí. Milei en Argentina? Bueno, en realidad ganó el oficialismo, ganó el espacio libertario, o sea, no se puede adjudicar a un único responsable, pero ciertamente que tiene una primacía la figura de Milei, que es la que arrastra todos los votos en Ujú. última instancia, ¿no? O sea, en última instancia la que arrastra todos los votos. Así que bueno, ahí vamos a conversar un poco con eso y cualquier tipo de pregunta, dudas, me Sí. interrumpí sin Y ningún inconveniente. mi primera pregunta. Claramente, la prensa cuando dice que ganó, obviamente ganó, porque tenías un partido pequeñito, recién formado y que tiene un crecimiento exponencial. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la calidad del diputado que fue electo. Yo creo que por ahí vas a ir tirando tu clase, ¿no? Ahí va, ahí va a ir el tema de eso. Ese es el punto, digamos. Acá hay que desdoblar las causas del voto y también las injerencias externas y los méritos propios. O sea, hay que ser justo y intelectualmente honesto en todo. O sea, Mm. por un lado, lo que lleva la victoria a Milei por los méritos propios, también por el desencanto externo que ha habido con otros candidatos y también la autocrítica, que es un poco con lo que vamos a estar dialogando hoy día. Ujú. Bien, así que bueno, cualquier pregunta me dicen y le mando un saludo muy grande a Viviana, que siempre veo su contenido. Así que sigamos. En primer lugar, para empezar el análisis, tenemos que partir de los hechos. O sea, a los que nos gusta un poco lo que es filosofía de la ciencia, en mi caso, bueno, ya que está haciendo Horacio opinando de esto, bueno, más allá que en la licenciatura de filosofía vemos filosofía de la ciencia, también estudiamos filosofía política. Bien, entonces, algo tratamos de ser coherentes en ese punto. Como siempre decimos, primero los datos. O sea, primero tenemos que partir de los hechos. Luego vienen las interpretaciones. Ujú. Primero, diríamos los tomistas, primero el ser, después el obrar. Ujú. Primero el ser, primero el ente, primero lo que existe. Acá lo que estamos analizando en primer lugar es que los candidatos en total a nivel nacional, es decir, todo el espectro político, los candidatos oficialistas lograron sumar aproximadamente el 41% de los votos, que renovaba la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Nosotros tenemos doble Cámara, no sé cómo será en Chile. Sí, igual. Nosotros, ¿igual? Ujú. Ah, bueno. Nosotros tenemos la Cámara de Diputados, que representa proporcionalmente la cantidad de población de cada provincia, y tres representantes, es decir, tres senadores que representan directamente a la provincia. Es decir, Ujú. el diputado representa la proporción de la población, el senador representa la provincia. Por eso hay tres senadores por provincia, pero la cantidad de diputados que hay, por ejemplo, en Córdoba, que es donde yo vivo en mi provincia, hay 18. Sí, y hay otras provincias que tienen apenas 9 diputados. Depende, insisto, la cantidad, la población. Sobre esto, si pueden ver pantalla en este Sí. momento, van a observar que se da un fenómeno muy interesante. Porque la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, un partido recientemente conformado, un partido que de hecho tuvo salidas de figuras muy importantes, como Ramiro Marra, que fue uno de los cofundadores, Diana Mondino, que fue otra persona que se ha visto involucrado con armadores políticos muy cuestionables, por ejemplo, Pareja o Vera, que son personas que vienen del peronismo más rancio y lo que llamaríamos acá en Argentina los punteros políticos, ha tenido crisis internas. O sea, en 4 años, porque el partido ya se venía gestando desde antes de las elecciones, pero estamos viendo que han tenido conflictos en los últimos años muy marcados. Sin embargo, nos remitimos a la evidencia. En los hechos, es este el partido que terminó siendo la fuerza más votada en todo el país, que expande sus bancas, donde ahora ya, si bien no tienen mayoría, y esto es importante aclarar,
no tienen mayoría Ujú, todavía, o ujú. sea, una mayoría absoluta que ya no dependiesen de la oposición, como fue, por ejemplo, la época más dura del kirchnerismo, donde ya tenían asegurada su propia mayoría, por eso decimos que era una escribanía el poder legislativo en esa época, ciertamente que ya tiene una presencia mayor. Observen simplemente los colores morados en pantalla, que es Claro, como muy gráfico, claro. cómo se pasa, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, que tenían solamente 6 senadores, y A tenían 18. que negociar, fíjense que el espacio celeste, que sería el peronismo, Mm, era prácticamente la mitad. sí, Entonces, tenían que negociar con la izquierda, con el radicalismo, con el PRO. El PRO, para que lo entiendan, sería como el Piñera en Chile. Una sí. socialdemocracia Eso. culturalmente progresista, económicamente queriendo ser un poquito más ordenado, queriendo ser más transparente, más republicanos, pero que queden finalmente en un centro de izquierda Sí. marcado. Es que igual, ojo con eso, porque acá también está ese mito de que siempre se decía Chile, vamos, al menos sabe de economía, ¿sí? Pero lo que tú tenías era simplemente estatismo. Estatismo, crear nuevos impuestos, nuevas regulaciones, nuevos ministerios y cosas por el estilo. Nunca hacían algo que realmente fuese en favor de la empresa. Aparte de la gran empresa, porque esa era la única que celebraban. Exactamente. Perdón si pasa un pequeño ruido, que también justo mi hija acá al lado Sí, jugando. sí, no te preocupes. Pido perdón por eso, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, es más o menos lo que yo trato de explicar siempre. Yo cuando me toca hablar, no me gusta ponerme técnico porque para eso tenemos la universidad. Trato de ser como bien claro en algunos puntos, pensando que me escucha siempre mi mamá o un amigo que de repente esté ingresando por primera vez al mundo político. Pero básicamente, como bien explicado vos, o sea, el PRO estaría muy cercano a lo que son las ideas de Piñera y sus representantes, para que la gente de Chile nos entienda. O Ujú. sea, una persona de centro tirando hacia la izquierda. Entonces, la Libertad Avanza tenía que negociar constantemente con ese sector. Y eso le llevó a que reformas estructurales muy profundas, como era la ley Bases, que era un paquete de reforma estructural fundamental para el proyecto del mileísmo, Ujú. se viese totalmente, perdón por la expresión, manoseado. Es decir, de un proyecto, supongamos que había 100 puntos, finalmente se aprueban 10. O sea, 90 puntos que incluían la reforma laboral, que incluían una reforma fiscal, que incluían reformas estructurales de Estado, fueron declinándose porque necesitaban consensuar con el PRO y la UCR. Mm. A tal punto, de hecho, que esto se dice tras bastidores. Por ejemplo, esto es algo off record, esto es algo que se dice. Yo soy muy prudente con lo que tengo pruebas en mano, con lo que se dice y lo que implica el decir algo. Cuando se presentan a las elecciones Milei con Villarroel, que venían esa dupla ya trabajando juntos desde diputados, cuando inician ambos en una carrera política más fuerte, cuando los dos llegan a la banca de diputados nacionales y de ahí se lanzan a la presidencia, se decía, por ejemplo, que en este dúo lo que era seguridad y defensa eran ministerios que iban a quedar a cargo de Villarroel. No en el sentido institucional, porque un vicepresidente no tiene injerencia en el Poder Ejecutivo, sino en el sentido político, es decir, que una persona de confianza, una persona designada por Victoria Villarroel, iba a ser la que se iba a encargar de gestionar el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Pero momentos previos a las elecciones, donde en ese momento Milei no iba primero en el balotaje, es decir, llega al balotaje eh, detrás de Sergio Massa, Ujú. esto es muy importante, no llega adelante de Sergio Massa, llega detrás de Sergio Massa. Entonces necesitaba Pero ojo, asegurarse, que viene detrás de Sergio Massa, pero habiendo ganado las PASO. sí, pero viene detrás, ese es Sí, el punto, sí, sí, sí. porque justamente porque viene detrás, se da cuenta que con los votos propios no llega, Mm, y ese es el secreto. ujú. Como no llega con los votos propios, es que decide Milei cambiar una retórica muy propia de él, que es una retórica más combativa, que después va a volver con esa retórica ya en el ejercicio, va a tener como un ida y vuelta en esa retórica, Ujú. cambia esa retórica más combativa, sale a hablar públicamente de una tabula rasa, y en ese sentido, Patricia Burrich pasó de ser una montonera, pone bombas que mata niños, a ser la gran figura
que se iba a encargar de traer seguridad a Argentina y combatir el narcotráfico. La doctora. Luis Petri, que es un hombre que viene del área más dura del radicalismo, de la UCR, Ujú. que para que lo entiendas es como un peronismo con buenos modales, básicamente. Bueno, ya. Luis Petri pasó de ser un viejo meado a ser el nuevo comandante en el Ministerio de Defensa. O sea, hubo un reseteo total y acá se dijo, Ave Milei, si se obedece los lineamientos que plantea Milei, son todos bienvenidos al equipo, el que no obedece son todos traidores y funcionales al kirchnerismo. O sea, esto lo vamos a estudiar después, esto tiene mucha implicancia a nivel filosófico y político. Mm. Esto lo vamos a ver si... Hay otra duda que tengo. Cuando tú hablas de otros, ¿esos son personas independientes o son otros partidos muy pequeños? Exactamente, Y esa gente independiente, exactamente. porque aquí, por ejemplo, en Chile sufrimos eso. En la Convención Constitucional había mucha gente que se declaraba independiente, pero independiente no neutral. Y al final terminaban siendo más izquierdistas que los izquierdistas. ¿Cómo ocurre allá en Argentina con los independientes? Es que acá el Independiente, de hecho, es como extraño el fenómeno que tiene el Independiente, porque básicamente como que no existe en Argentina el Independiente. Ujú, por ¿Se eso. entiende? Ujú, Acá el Independiente es visto como un traidor en Argentina. ya, Ejemplo concreto, Emanuel Danan. perfecto. Emanuel Danan, que siempre militó las ideas de la libertad, es tildado dentro de lo que es el espacio público como una suerte de traidor por advertir, por ejemplo, que en ese avance político de la libertad avanza, termina pactando con sectores que antes eran criticados por el propio liberalismo. Claro. Ejemplo concreto, Daniel Scioli, que Mm, tiene un convenio con empresas, esto está probado, tiene empresas trabajando para el Estado, lo que se llama corporativismo. ¿Se entiende? ujú, Entonces, lo que se apeló en ese momento fue a polarizar los discursos. Es decir, o estabas con ellos o estás en su contra. No había ujú. punto medio. Para que de esa manera el votante tuviese que elegir y decir, ¿qué quiero? ¿Quiero más kirchnerismo o quiero una alternativa? ¿Y cuál es la alternativa? Mm. Solo la libertad avanza. Sí, pero Porque, sí. sí, pero ojo, que a mí, si me dices que los independientes de Argentina son tipo Danan, yo estaría contento. Po. Serían personas con las que fácilmente se pueden impulsar leyes pro libertad. ¿O no? Sí, pero quedan excluidos. Ese es el tema. Perfecto. Porque No forman parte ya. precisamente Danan sería alguien. A ver, habría gente como Danan. Lo digo porque yo lo respeto mucho y le tengo un gran cariño. Sé que no le va a molestar que lo nombre. Porque de hecho creo que estoy hablando en su defensa en todo caso. Ujú, Gente como Danan sería muy crítica de ciertos armados. O ya. sea, gente como Danan diría, necesitamos poner gente más capacitada en el Congreso y no solamente obedientes. Les voy a explicar por qué pasa esto con el Independiente, si me permitís. Lo Ujú, tocamos al último cuando yo preparé un especial de lo que es la retórica que lleva a la victoria con el lado perfecto. positivo y el lado negativo. Excelente. Que es básicamente, desde yo anticipo, mi ley para poder vencer en Argentina, no sé si es asesoramiento de alguien cercano a él o no. En mi lectura, yo creo que Milei fue consciente que la única manera de poder ganar una elección y sostenerse en el poder no era por vías liberales. Mm, En Argentina el liberalismo no existe, o sea, en el sentido de que no es posible, por diversos factores, pero principalmente porque es una nación, al igual que Hispanoamérica, que está muy marcada por la cultura del caudillo. ujú, Que un poco lo que si yo me voy a Chile, les puedo asegurar que pasa sí, algo muy similar, y eso que Chile es más, tiene una sí. impronta en algunos puntos, pero el hispano en general busca el caudillo. Ujú. Sí, no, sí. Yo El he ejemplo, hecho esa misma crítica acá, o sea, ir con el discurso basadísimo, creyendo que toda la población ya tiene clarito el libertarianismo, el minarquismo, el nacionalismo, lo que sea, es un error. Claramente no, ese no es el contexto de Hispanoamérica. y por eso mismo es que justamente Milei cae en una práctica muy del populismo. De hecho, Milei se puede considerar abiertamente un populista de derecha. Mm, Que aclaro, no es que el populismo sea malo, es una forma de construir poder. Hay muchas formas de construir poder, el populismo es una. ujú, El populismo no es regalar planes sociales, es una retórica que permite la construcción discursiva del poder. mm. Puede haber populistas de derecha, puede haber populistas de izquierda. ¿Qué es lo que te va a definir? Bueno, ¿qué uso haces vos del Estado? Pero en definitiva, el populismo es una forma de construir poder, que después lo vamos a ver hacia el final con algunos autores, Ujú, ¿no? ujú, Pero acá queda claro este punto, me interesa. Queda claro acá que en definitiva tenemos una nueva distribución ujú. del poder, Sí, ¿no? sí, pero mi duda, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, no tiene mayoría absoluta para impulsar las leyes por sí solo, pero sí puede vetar. Eso es lo primero que puedo ver con esto que me Ese está es el mostrando. punto, sí. El primer punto, a eso iba. No tiene
mayoría para impulsar proyectos propios. Ujú. Pero después de las elecciones, acá hay un tema que es clave. Todo el oficialismo, o sea, todo el equipo de Milei, todos sus políticos, todo su aparato, estaban muy preocupados. De hecho, uno los veía en redes sociales la noche anterior a las elecciones, se estaban matando entre ellos, porque, y les ya aviso, esta victoria fue sorpresiva para el propio gobierno. Mm. Algunos, era mi lectura, sabíamos que iba a ganar. Nosotros sabíamos que iba a ganar a nivel nacional, que iba a perder en Buenos Aires, que era como el mayor núcleo electoral. Sabíamos que iba a ganar a nivel nacional, que iba a tener unas buenas elecciones, pero no creíamos que fuera a ser por tanto. Mm. ¿Se entiende? O sea, que iba a ser un papel más modesto el de la victoria. La verdad que fue una victoria impresionante, en eso no se puede... Eso escapa a muchos análisis, de hecho, porque ni siquiera el propio gobierno, o sea, ustedes no van a encontrar un solo registro de ningún militante, de ningún vocero oficialista, de ningún streamer que haya dicho que el domingo se ganaba apabullantemente. De Mm. hecho, estamos viendo que los principales influencers, los principales intelectuales del mileísmo, estaban desesperados pidiendo un día antes que todos vayan a votar, que se involucren, Mm. que participen, porque en definitiva esto parecía que venía mal, que ganaba el kirchnerismo, que se especulaba que iba a haber un porcentaje de votantes de aproximadamente entre el 60 y el 50%, es decir, un nivel de abstención muy marcado. Mm. Estos eran los datos reales que manejaba el propio gobierno, no es una encuestadora cuca. O sea, era lo que el propio gobierno vaticinaba y que se sabía. Esto fue una victoria sorpresiva para muchos. Después explicar por qué se Sí, da esta sorpresa. pero Tiene una ojo, razón de... sí, aquí mi hipótesis, el hecho de que hayan separado las votaciones, ¿cierto? En Buenos Aires, esto es lo intendente y todo, y que Axel Kicillof haya quedado como la figura presidencial tan potente y empezar a enarbolar discursos de tipo motosierra a lo que estaba haciendo Milei, ¿no crees que haya despertado el miedo en la población argentina para evitar de que regresaran estas personas y por eso salieron más personas a votar? Ahí va el punto, ahí voy a explicar por qué se dio este giro. Porque tiene que ver incluso con el desdoblamiento con las elecciones en Buenos Aires, tiene que Ujú. ver con muchos fenómenos, tiene que ver con la pelea interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. O sea, son muchos los puntos que van a ir debilitando el peronismo, Ujú. que perdió claramente. O sea, pueden verlo en pantalla, está totalmente perdido. Ujú. Ahí vamos a ir, a ese punto voy a llegar. Ah, pero ojo, ojo, los peronistas por sí solos igual pueden vetar, po. Eso también hay que tenerlo en consideración, ¿o no? Sí, por eso, es ese punto, por eso, ahí voy. Mm. El punto es precisamente que la Libertad Avanza no tiene quórum propio, no tiene mayoría. Mm. Pero al tener mayor presencia pueden evitar el rechazo automático a los DNU, porque Claro. ese era el proyecto que planteé, que es lo que estaba explicando recién. Cuando se da las elecciones en Buenos Aires, que sale como el gran ganador Axel Kicillof, que muchos ya lo empezaron a ver como una suerte presidenciable en algún sentido, Ujú. porque fue una victoria aplastante la que tuvo en Buenos Aires el peronismo allí. A partir de ese momento es cuando se empieza a hablar que era necesario modificar el gabinete, que el gobierno tenía que cambiar el rumbo, bajar el nivel histriónico, bajar el nivel bélico en el discurso, pero la oposición vio esa oportunidad para decir, acá nosotros volvemos a una vieja ley en desuso que hay que reactivar, que era básicamente que los DNUs tenían que pasar finalmente por la Cámara de Diputados y Senadores. Y allí donde no tenía presencia el mileísmo, tranquilamente podían empezar a voltear la única herramienta de gobernabilidad que le quedaba al presidente, que era precisamente el decreto de necesidad y urgencia. Eso no te iba a decir, pues ¿Bien? para la gente que no se ubica, lo que está hablando Horacio es que en el Congreso estaban tirándole abajo los decretos, ¿sí? Que así es como Claro. gobiernan los presidentes, a través de decretos. Le querían dejar con Y, la mano atada. y que cuando no tenés presencia en el gobierno, cuando no tenés presencia ¿En el Congreso? en el Congreso, no te queda otra opción que precisamente eh, llegar al DNU, Ujú. que es una herramienta excepcional en la Constitución, pero que acá se utiliza de manera muy habitual. Ujú. ¿Se entiende? Sí, Y la única opción que le quedaba era eso, precisamente. ¿Bien? sí. Era la única opción Pero, que le pero se lo quedaba. estaban tirando abajo. Algunos decretos creo que ya se les habían tirado para abajo, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Pasó, por ejemplo, con el tema de la modificación del presupuesto universitario, pasó con el tema de la regulación fiscal
en torno a la ley de discapacitados, que esto fue un tema muy controvertido, pero ya voy a tocar el tema de los escándalos de posteriores. Ujú. Pero el tema de la modificación de la ayuda a los discapacitados, por ejemplo, eso se lo volteó el propio Congreso, que era una reforma fiscal de ajuste sobre lo que era la asistencia social. ¿Se entiende? Sí. Bien, sigamos Sí, entonces. sí, porque para que la gente entienda lo que estaba ocurriendo es que había una pequeña mejora económica, entre muchas comillas, porque tengo entendido que la gente a pie todavía no lo alcanza a entender, ¿cierto? Todavía no le empieza a afectar en su bolsillo, pero con este pequeño impulso económico, ya desde el Congreso querían impulsar medidas populistas para gastar, gastar, gastar. Y ahí estaba esa pelea interna que se notaba. Exactamente. Entonces, acá vienen las claves. Ahora vamos a empezar a estudiar un poco cuáles son las claves de la victoria, ¿no? Acá viene el punto central de por qué se da esta victoria en clave, Ujú, ¿no? ujú, En primer lugar, tenemos que ver que acá hubo un actor que fue fundamental para movilizar cierto voto de una derecha más involucrada en la batalla cultural, por así decir, ¿no? O sea, hay muchos tipos de derecha, pero un factor clave fue precisamente la asistencia de Donald Trump, ujú, concretamente la asistencia económica. ujú. El gobierno que estaba, que está desarrollando una política de ajuste fiscal, de hecho, para mí, curiosamente, yo estoy muy a favor de en ese sentido, de un ordenamiento económico, porque si no se vuelve insostenible el sistema. Eh, para poder paliar todas sus políticas que estaba llevando adelante, recurre al apoyo de Donald Trump. Ujú. Un Donald Trump que sale momentos previos a las elecciones a dar un espaldarazo, un apoyo, una confirmación a la continuidad de Milei. Que esto muchos argentinos incluso, no gente como puede ser, somos chileno anónimo y yo, que estamos por ahí como muy metidos en el tema de la política y la batalla cultural, sino incluso gente común como mi mamá, por dar un ejemplo, Ujú. empezaron a decir, prefiero tener de aliado a un Estados Unidos que a una China comunista. Claro, claro. Digo, tomo el ejemplo de mi propia familia, yo, bebé. Tomo el ejemplo de mi propia familia en ese sentido, ¿se entiende? O sea, gente común que no está metido en este ambiente, tienen como esa impresión que siempre es mejor tener de aliado a un Estados Unidos que es más cercano culturalmente a nosotros que Afganistán, China o la India. Sí, pero ojo, aparte que en Argentina, China ha tenido muchos avances, po, en bases que son prácticamente militares, Sí. po, con autonomía y todo ese tipo de cosas. Claro, pero ese tema, fíjate que ese tema que vos tocas que es fascinante y yo estoy de acuerdo, ojo que Estados Unidos también tiene esa cuestión. O sea, yo en Obvio. ese sentido sé que ser justo con la crítica, o sea, No, si vamos obvio, por lo que es obvio. lo que es la apertura al globalismo viene Sí, tanto por sí, los que salían con el terrorismo de Hamas con los que salían con sí. el sionismo de Netanyahu. Sí, no, no, sí, totalmente. Pero ahí entra lo que tú estás diciendo, pues la gente sopesa, ¿prefiere a los gringos o a los chinos? ¿A cuál prefiero? Sí. Claro, ese es el tema. O sea, y que igualmente el tema, por ejemplo, de las bases, por ejemplo, la gente, quizás algunos sepan porque vieron alguna nota, las bases que tenía China en Neuquén, pero Ujú, pocos saben lo que es la presencia de Washington en Tierra del Fuego, por ujú, ejemplo, ¿no? ujú. O sea, ¿qué voy yo con esto? Que ese tema, por ejemplo, es un tema muy técnico que algunos conocen, no todos, no quiero subestimar, pero el grueso poblacional simplemente vio esto como preferimos estar al lado de Estados Unidos que volver a la época en la que Argentina se aliaba con Irán. Ujú. Y esto sí suena mucho en los medios hegemónicos de comunicación como en La Nación. ¿Se Sí, entiende? sí. Entonces, esto fue un tema que pesó muchísimo en las elecciones. El tema de Donald Trump que ayudó a sostener el valor del peso argentino, porque se dio justo este acuerdo con el swap estadounidense, incluso empezaron a salir chistes y memes, acá los memes son claves, de hecho la batalla en las redes sociales es clave este Mm. punto, el tema de los memes que decíamos le especificamos la economía de Estados Unidos, que en cierto sentido tenía algo de verdad, digamos, Sí, en cierto sentido, no me quiero poner técnico con la parte económica, sí, pero que en cierto sentido con el swap básicamente le estábamos especificando claro, la economía de Estados Unidos. claro. Entonces, el argentino que de por sí es como un poquito soberbio, un poquito agrandado, digamos, que así somos, es cierto, es como que vamos por este lado, o sea, hablamos del peso blue en Estados Unidos, básicamente, ¿no? O sea, El peso blue. claro, acá Qué tenemos el bueno. dólar blue, que era el dólar Sí, paralelo, ya teníamos el peso el blue. peso blue. Qué bueno.
Entonces, Bueno, para nosotros era como una épica de decir, bueno, ahora nosotros le marcamos la cancha a los Yankees, ¿no? O sea, claro, el argentino tiene como esa cuestión muy, claro. muy arriba. Ahora el mundo va a tener que trabajar en peso, una cosa así. Claro, básicamente, ¿no? Eh, Entonces, eso para el argentino promedio era como, uy, este es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque el argentino anhela una economía dolarizada. mm, O sea, el argentino anhela esa economía dolarizada. El argentino, vos le preguntás al más nacionalista de todos, al más nacionalista argentino, ¿en qué ahorras? Ahorra en dólares. mm. Entonces, ahí te das cuenta que hay una cuestión que va más allá de lo estrictamente discursivo. No, pero igual, Se da po, o otro. sea, muy nacionalistas serán en Argentina, pero como funciona su banco central, por supuesto que no es correcto estar No, ahorrando en pesos, po. Por supuesto que no. no, obviamente, o sea, en ese sentido el argentino no tiene, o sea, tiene muy claro que no es una apuesta segura el peso argentino, o No. sea, eso queda descontado, ¿no? Y esto empezó a ayudar en cierto sentido a estabilizar un poco la economía. Ujú. Pero acá hay un factor clave, curiosamente. La semana anterior a las elecciones, el dólar blue, bueno, en realidad ese dólar ya estaba muy flexibilizado, Ujú. y eso que el gobierno había salido a querer contenerlo como pudo, pero el dólar se había disparado y había cruzado el techo de los 1.500 pesos, es decir, mil un quinientos dólar pesos. igual 1.500 pesos argentinos. Chut. Uno pensaría que esto le costaría al gobierno. Diría, Claro. bueno, a ver, se te está disparando el dólar, tenés un problema con las reservas, se te están cayendo los bonos, uno pensaría que esto afectaría al gobierno. Mm, Esa era la apuesta del peronismo. mm. Le va mal económicamente, la gente vota con el bolsillo, es la oportunidad de oro. Muy por el contrario, el argentino dijo, si con un economista como Milei el dólar está a 1.500, llega a ganar Axel Kicillof, que es cuando los mercados se retiran por completo y dicen, sí, si no quieren invertir en Argentina con un liberal, imagínate si van a querer invertir en Argentina con un socialista. Sí, po, sí, po. El argentino dijo, porque esta es la mentalidad del votante argentino promedio, son horribles los diputados de Milei, son impresentables, de prostitutas de Tinder hasta tipos que han usurpado el título pasando por corruptos que no han hecho otra cosa que vivir el Estado. Son impresentables, pero apuestan a la obediencia debida al líder. Ujú. Prefieren votar un impresentable a que fuese a ganar el peronismo. Sí, y ahí, El argentino, sí. sí, Es que ahí volvemos a lo de Kicillof, porque cuando gana, ¿cierto? En Buenos Aires, después se tiran unos discursos, pero unos discursos bestiales. Y yo por eso te digo, les metió miedo a los argentinos. Como tú bien dices, ellos pensaron, chuta, con Kicillof vamos a tener el dólar a 10.000 pesos. 10.000 pesos, 15.000 pesos. Porque la gente es tiene que, mala memoria, pero cuando estaba Macri, cuando se estaba retirando Macri, el peso valía 40 pesos eran un dólar, más o menos. Me acuerdo. Y con sí, el Fernández fue que se disparó y pasó a los 700 y todo eso. Pero en un solo gobierno se disparó. O sea, la inflación se le fue a la nube. por eso mismo, exactamente como bien has dicho vos, exactamente como muy bien has explicado, y está muy bien explicado así, es porque el argentino lo que vio fue lo siguiente, dijo, si con un liberal el dólar se me está disparando, Mm, con un socialista el dólar me llega a 8.000 pesos claro. argentinos. ¿Qué posibilidades hay? O sea, si ya pasamos, que todo, mucho le critican, me decían, ya pasamos la etapa más dura, ya hicimos el ajuste, que ahora valga la pena. Ustedes ven el discurso de Milei, es muy gracioso, porque estos son pocos los analistas que se animan a tocar este tema. Vean todos los videos de Milei entre que gana Kicillof la provincia de Buenos Aires y el día anterior a las elecciones. Mm, Un Milei desencajado, de mal humor, acabado, preocupado, estresado. mm, Esto es una evidencia, no lo digo ni siquiera criticando, o sea, es la evidencia de que el gobierno estaba acusando un golpe, el gobierno realmente estaba acusando el golpe de lo que había acontecido en esas elecciones. mm. Y no podían contener una economía que estaba muy inestable, porque es cuando empiezan a caer los bonos, empieza a disparar, se disparó el riesgo país, que después de las elecciones que gana Milei bajó 600 puntos el riesgo país. Mm. Empiezan a buscar una nueva retórica. Sale, después vamos a tocar esto, sale el escándalo de Spert en el medio, sale el escándalo de Villaverde en el medio. Es un gobierno que estaba acusando un golpe. Yo los entiendo, de hecho yo no lo juzgo tanto en ese sentido al núcleo duro del mileísmo, al núcleo duro, porque es como si
a vos y a mí mañana nos ponen a gobernar Chile. Mm, Una cosa es saber de filosofía política, otra cosa es cuando tenés que estar en una oficina pública gestionando a una mujer que hace 30 años que vive comiendo criollito y tomando mates en la secretaría, gestionando toda la corrupción interna de los carabineros, mm, gestionando los tiroteos que tienen los mapuches en el Bío. O sea, una cosa es opinar desde afuera claro. y otra cosa es cuando estás adentro. Y son Qué bueno que lo dices, porque nosotros estamos ahí a puertas de una votación presidencial y claramente va a ocurrir algo así. Tanto si gana Kass como si gana Kaiser, o si gana Matei y nos pille confesado. En todas esas condiciones se viene muy complicado. exactamente, por eso digo, se supongo que gana Kaiser. No crean que porque, o Kast, quien gane, si es alguien que nunca tuvo en la función pública, no alcanzan solo las buenas ideas. Mm, Porque una cosa son las buenas ideas y otra cosa es cuando vos te sentaste en el escritorio y te viene el puntero político que trabaja con toda una línea de narcotraficantes al menudeo claro. y te dice, necesitamos que me dejes esta zona liberada. Y después tenés que escuchar que te están criticando lo que te dicen, ay, ¿qué pasó con la seguridad que prometían combatir el narcotráfico? Sí, anda a combatirlo vos de la noche a la mañana. Claro, claro. No, no es tan simple, salvo que tengas un prodigio y hay un fenómeno que algún día podríamos tocar si querés. Mm, ¿Qué fue lo que realmente pasó, por ejemplo, en El Salvador? O sea, claro. eso porque son casos anómalos y que tienen una explicación de fondo, que tiene que ver también con una cuestión de respaldo internacional, tiene Ujú. que ver también con que gente que participa de ese gobierno ya venía de otras gestiones y haciendo inteligencia interna. Mm. O sea, Sí, no es no, un tema menor el rol que tiene en cada estado la Secretaría de Inteligencia que siempre ponen a sus hombres tanto en un partido como en otro partido. sí, Esto es algo que se sabe de peragullo, digamos. sí, no, y aparte que está el factor que, por fortuna, Kaiser lo menciona y otros se están sumando, que es el Poder Judicial, que están prevaricando abiertamente y están filtrando Fíjate, información y cosas por el estilo. Entonces, el Poder Judicial, clave. Y segundo, capacidad carcelaria. Po. No sacan nada con detener a los delincuentes si no hay donde meterlos presos. fíjate lo que pasa con el Poder Judicial, que hace poco yo hablaba de esto, de lo que para mí fue una traición de Donald Trump hacia Bolsonaro. Mm, A Bolsonaro no lo dejó gobernar el Poder Judicial, ujú, sin ir más lejos. Teniendo un aparato político sostenible, teniendo intendentes, diputados, senadores, el Poder Judicial le removió el gabinete en tiempos de pandemia. Entonces, acá lo que estamos viendo es que precisamente la estructura del Estado es más compleja de lo que muchas veces se cree. O claro, sea, y lo digo claro. yo que tengo como una tendencia al anarquismo, es más Sí. complejo de lo que muchos creen en la estructura del Sí, Estado. no, y para qué hablar Brasil con Bolsonaro y el Poder Judicial. Po. Yo todavía me acuerdo cuando votaron en el Congreso para cambiar el voto electrónico y la Corte Suprema se los tiró abajo. Se pasó por encima al Poder Legislativo, así de sencillo. Y no, no hubo nada que hacer ahí. Po. Exactamente, exactamente. Volviendo entonces a las claves de la victoria, digamos, ¿no? Volviendo un poco a las claves de la victoria, Ujú, tenemos que recordar que Milei ya llevaba 2 años de gestión en un giro sorpresivo que tienen las elecciones en ese momento también, donde era básicamente, yo me acuerdo, yo fui uno de los que lo votó abiertamente, no es que salimos a hacer campañas así ciego, no me gusta involucrarme mucho porque tengo un medio periodístico, quiero mantener como cierta independencia, pero veníamos de una situación muy nefasta con el gobierno de Alberto Fernández, pero para mí el peor presidente que tuvo Argentina, ujú. abiertamente, para mí fue el peor. Y la posibilidad de un Sergio Massa, que si ganaba Sergio Massa, yo que amo mi país y que siempre he dicho que jamás me iría de mi país, porque me pesa mucho ese amor a la patria, pero yo tengo 3 hijos. Claro. De hecho, recién vieron que estaba una acá jugando conmigo, se imagínense, y somos pro familia numerosa. Por ejemplo, yo que cobro mi sueldo de una universidad del extranjero, yo me tenía que ir a vivir a otro país porque no iban a congelar todos los ingresos. Entonces, iban a bloquear el ingreso y con los impuestos y lo demás, yo no iba a poder vivir, literalmente no iba a poder vivir o tenía que cambiar de trabajo y además que venía la persecución política por detrás, que es otra cuestión que la gente a veces olvida, ¿no? Sí, O sí. sea, porque el mileísmo son muy garroteros en redes sociales, son muy violentos en redes sociales, pero que empieza y muere en redes sociales, ¿se Claro. entiende? O sea, Claro. no te inician una causa judicial, en principio, salvo que toque un tema vinculado al nacionalsocialismo, pero en principio como que son
favorables a no perseguir abiertamente desde el poder político, que sí lo hizo el peronismo. O sea, no son O como ocurrió de nuevo en Brasil, pues, cómo persiguieron a los activistas pro Bolsonaro y que tuvieron que muchos escapar del país. Es que ese es el punto. O sea, si yo he entrevistado a Sarah Winter, a Eustaquio, que lo dejaron Ujú. cuadripléjico por las torturas en la Exacto, cárcel. exacto. O sea, entonces la gente por ahí no dimensiona lo que es realmente una persecución política. A ver, no es lo mismo un Piñera. O sea, mira lo que voy a decir yo, que algo conozco de Chile, tengo varias giras allí, tengo Ujú, gente que amo muchísimo en Chile. Y Chile no me conoce, de hecho, lo que ha ujú. visto, lo que yo he estado allí trabajando. Con todo lo que nos guste o no nos guste, pero no es lo mismo un Piñera socialdemócrata, que para mí es la izquierda, Exacto. a un Boric. O sea, no es lo mismo. Imagínense en Boric con más legitimidad y más apoyo a lo que puede llegar a hacer desde el poder político. O en el que piensa distinto con dice. Gente que estuvo dispuesta a prender fuego un país bajo la excusa de un supuesto 30 pesos en el boleto del metro. Sí, O sí, sea, la gente se olvida lo que es, por ejemplo, el terrorismo mapuche. La gente por sí. ahí no es consciente de lo que hay por detrás cuando S- llega ciertas ideas al poder. Sí, pero ¿Se entiende? igual, O sea, igual Horacio, lo que pasó acá con Boric fue que se intoxicaron con tanto poder. Tenían el poder absoluto, literalmente absoluto. Y si se lo farrearon fue solamente por el plebiscito con voto obligatorio de salida, que nos dio la oportunidad de darles un paralé. Pero esto de verdad que tenían todo para controlar el país a perpetuidad. Se podían instalar ahí es- y no se podían remover nunca más. exactamente. Y ese es el riesgo que vemos nosotros. Entonces, llega Milei en 2023 precisamente, más que por un amor ciego, era una suerte de te confío el voto a vos porque no quiero que esté el peronismo, Ujú. pero el electorado de Mileísmo es un electorado muy crítico. A ver, el elector de Miller, me sale a ver Miller por Twitter. El elector de Milei, el que vota a Milei, es alguien, por ejemplo, como Viviana, Horacio Justo, Chileno Anónimo. ¿En qué sentido? Analizamos el voto, analizamos la relación que hay con el país, analizamos el factor cultural, analizamos todo y con una mirada crítica ponemos el voto, pero así como ponemos el voto se lo podemos sacar porque Exacto. tenemos esa libertad de yo primero Dios, Ujú. luego la familia, luego la patria, luego final el partido político, ¿se entiende? Claro, O sea, totalmente. el votante del peronismo es, por más que les estén escupiendo en la cara, es lealtad al peronismo, no Sí, lealtad sí. al país, no lealtad a las ideas. Primero el candidato peronista, después Sí. vemos qué pasa. Igualito que acá. Por más que sea un Sí, corrupto condenado. sí, Por eso hay gente igualito. que sigue apoyando a Cristina Fernández Kirchner con todo lo que fue la asociación ilícita, Julio, a ver, debido, eh, los casos de corrupción de Cafayate, eh, es insostenible, ¿no? Lo de Nisman y Mm. demás. Por ejemplo, ¿cómo será que esta gente que destruyó literalmente el país de Arica a Punta Arenas, prácticamente todo Chile por 30 pesos, esa fue la excusa, nos enteramos hace no mucho, justamente el aniversario del 18 de octubre nos enteramos de que el gobierno había estado cobrando, porque fue una mala decisión del gobierno, un mal cálculo del gobierno, había cobrado como 100 millones de dólares extra en la cuenta de la luz, repartido entre los chilenos. Entonces eso encareció todo, encareció la UEF, la inflación, todo se disparó y no vi nadie protestando, fíjate tú. No vi Chile ardiendo, no, nada, nada, no, quedó todo tranquilito, como si nada hubiera pasado. Y bueno, es que ese es el punto, digamos. O sea, la izquierda tiene como siempre ese permiso del fanatismo que le permite hacer lo que quiere, que el votante de derecha es mucho más cauto. El votante de derecha, a ver, por ejemplo, yo un montón de veces he apoyado públicamente ciertas medidas de Donald Trump. Mm, Pero cuando Donald Trump permitió, por ejemplo, la circulación de determinado medicamento que es abortivo o que ahora sale a promocionar la fecundación in vitro, mm. yo no tengo ningún problema en decir Donald Trump no es pro vida por esto, y lo muestro con documento en mano y explico cuál es el trasfondo de la fecundación in vitro, todo lo que implica el embrión y demás, como ayer hicimos un programa al respecto. Ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, yo lo voté a Miller, a Milei, me sale el Miller, estoy con eso, yo lo voté a Milei. Bueno, en tu caso en Miller acá le decimos jamón. A Johannes le decimos el Claro, jamón. más o menos así. Pero digo, yo lo voté a Milei, conozco mucha gente que trabaja con él, yo tengo una muy buena relación con parte de gente cercana a su equipo, pero si yo tengo que criticar el tema de los perrijos, lo critico sin ningún problema. De hecho, él me bloqueó a mí en Twitter, no sé por qué, pues yo nunca interactué con él, porque yo salí a sostener abiertamente que un perro
es una hermosa mascota. Yo tengo mascotas en mi casa. Habrán visto que tengo videos en los que saco con mi perro en brazos haciendo videos, porque me encantan los animales, pero sé que no es un hijo. Claro. Porque si no, caemos en lo mismo de lo que se autopercibe en mujer siendo hombre. Entonces, es como que el mismo espacio cultural, la misma derecha cultural que te decía, el transexual es un loquito delirante que se percibe mujer, pero no se animan a decir lo mismo de alguien que percibe que un perro es un hijo. Entonces, Totalmente. es como raro, porque yo digo, al menos el transexual todavía se percibe humano, o sea, no está tan loco. Yo por eso no me meto con nadie, pero lo que yo digo es, seamos coherentes. Vos percibite como quieras, percibí a un perro como hijo, pero no vengas con un discurso cultural que se contradice. Sí, pues no, pero igual eso de los trans en la puerta de entrada de drogas maduras, como puede considerarse otra especie, o considerarse cyborg, o considerarse extraterrestre, o cualquier cosa. Claro. Y ahí está el tema. Lo que yo voy es, yo en ese sentido, fíjate que yo tengo una postura un poco rara en ese sentido. No me gusta meterme en la vida de nadie, que mientras no utilicen el aparato coercitivo del Estado, yo puedo aconsejar caritativamente como cristiano, pero no me voy a meter en la vida de nadie. Pero lo que yo digo es, la derecha te permite, por cómo son sus ideas, te permiten poder criticar incluso a tus propios referentes. O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy, muy, muy amigo de Cristian Rodrigo Iturralde, pero muy amigo de él. ¿Se entiende? Yo recomiendo sus libros, yo quiero escribir un libro con él, yo lo admiro muchísimo. Y si hay algo en lo que yo no coincido, por ejemplo, en su momento yo le dije, mira, yo en esto no coincido con vos, por esto, la derecha te da esa posibilidad de discernir, ¿se entiende? Claro. Y la izquierda no funciona así, la izquierda es una cuestión de obediencia de vida. Sí. Entonces, ante el riesgo de que volviese esa izquierda al poder en Argentina, precisamente, es que muchos argentinos decidieron votar a Milei, porque se sienten cómodos con un gobierno en el que al menos tenés la posibilidad de discernir. ¿Bien? Tenés la posibilidad de discernir. El factor clave en la victoria, acá vamos a entrar un poquito a buscar los factores claves, ¿no? ¿Cuáles son los factores que los llevan a la victoria? En primer lugar, es que nunca cambió el discurso que lo consolidó, el discurso de la casta política, ¿no? Fue muy coherente. Él dijo, yo llego al poder y yo llego a hacer una reducción fiscal drástica. Y lo sostuvo, porque de hecho se hizo una reducción, hubo un ajuste fiscal drástico. Que la gente, aunque sufrió el ajuste fiscal, porque es cierto que muchos lo hemos sufrido, se lo digo yo que me tengo que ayudar en oncopediatría, se vio el ajuste fiscal, pero le valoraron a Milei la honestidad de que cumplió lo que prometió, ajuste fiscal. Claro. O sea, aunque sea algo negativo en algunos puntos, aunque uno a veces quisiera que hagan el ajuste, por ejemplo, en la Cámara de Diputados con los asesores y no, por ejemplo, con los medicamentos de oncología, lo cierto es que se hizo el ajuste. Sí, pero es que, Horacio, más que eso, lo veo desde afuera yo, es como cuando llega, no sé, un paciente donde el médico con la pierna gangrenada y le dicen, chuta, lo lamento mucho, pero hay que amputar, pues si no se muere. Sí, entonces hace la operación, sale bien, la persona sobrevive, lo felicitan. En el caso de Milei llegó con una inflación de 25 puntos. Ahí también, no sé si pueden ver pantalla, ese es otro punto clave, porque el argentino vota con el bolsillo, no con las ideas, principalmente el argentino promedio vota con el bolsillo, siempre. Es una regla, y por eso estoy un poco en contra de la democracia, como se entiende hoy, pues, larga historia. Muy bien. Nosotros pasamos de una inflación mensual del 25%, vamos a tener una inflación del 25% mensual. Sí. O sea, la gente no es consciente, o sea, éramos la segunda inflación más grande en Hispanoamérica después de Venezuela. O sea, estaba Venezuela y estábamos nosotros ahí peleándonos con Venezuela por el primer lugar. De hecho, hubo un momento en el cual ustedes lo superaron porque Venezuela está recibiendo las remesas de todo el continente. Entonces eso está estabilizando el precio allá. Exactamente. Exactamente. Entonces, a partir de ahí es que se da precisamente que Milei no solamente logra bajar la inflación incluso a un 2% mensual, que era como, para nosotros era raro. O sea, para mí, por ejemplo, pagar un jueguito en Steam un mes y después ver que estaba al mismo precio el mes siguiente, era como, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Me entendés? O sea, claro. era como extraño. Claro. Además que teníamos cierta flexibilidad para comprar productos importados, era como
qué se siente ser un país normal, o sea, poder traer algo de afuera, decir, che, me hace falta un repuesto para el aire acondicionado, ah, mira, acá existe, todavía lo podemos traer. Era como, no lo puedo creer, o sea, poder traer es una tontería, pero para el argentino, estos 2 últimos años, el decir, se me rompió una pieza del auto y no lo tengo que atar con alambre, sino que entra un producto importado para el repuesto, era como, ah, así que así se siente vivir en un país normal, era como raro, ¿no? Sí, yo lo que encuentro terrible era cuando aparecían personas en los supermercados chilenos y se grababan impresionados de la variedad de productos. Variedad que nosotros de a Sí, poquitito hemos ido perdiendo. Ya, pero venían de afuera a ver eso. ¿cómo se llama en Santiago de Chile ese shopping que yo fui con vos, el que voy Los siempre? malls, ¿un mall? El mall, pero que es gigante, tiene como 5 pisos, que tal la casa de Legos. No me acuerdo. eh, No me acuerdo. Es que yo no, no soy pero de Santiago, pero ahí la viví de saber. bueno, nosotros cuando vamos es como, así que así se siente estar en Miami, ¿no? O sea, es como una cosa como wow, ¿viste? Como que te encanta. El En Costanera Costanera. Center, sí, puede ser Sí. ese. Bueno, y nosotros cuando los argentinos cuando vamos ahí es como, mira, así que te sentís como en Miami, te sentís Ricardo Ford, básicamente, Mm, ¿no? Entonces de repente con mi ley tenías una inflación del 2%. Yo, por ejemplo, que le ayudo a mi mamá, era como, de repente vos tenés que pagar un medicamento o algo y estaba estabilizado el precio, mm, ¿no? Eh, esto era como lo lindo, ¿no? Eh, los ingresos reales, en el caso mío que yo cobro del extranjero, a los que cobramos en el extranjero como que no nos gustó mucho, o sea, no es que no nos gustó, no nos sirvió mucho este cambio. ¿Por qué? Para que se pongan en contexto. ujú, Supongamos, yo tengo un sueldo de $500, por dar un número, ujú, ¿no? ¿Se entiende? sí, Si yo cobro del extranjero con el dólar blue a 1.500 pesos, pero el dólar oficial a 600 pesos, el costo real en Argentina es un promedio entre el oficial y el blue. ¿Se ujú, entiende? Entonces sería, por ejemplo, las cosas estarían en 900 pesos. Yo como cobro $500, pero lo multiplico por 1.500, a mí me convenía que haya esa disparidad. ¿Se entiende? sí, A mí sí, me convenía esa disparidad porque yo salía ganando como los que cobramos en dólares. claro. Pero al trabajador promedio, que es la inmensa masa, el 80%, 90% de trabajadores argentinos, les perjudica porque resulta que vos tenés que comprar productos que están tasados en 900 pesos, pero vos estás cobrando un valor oficial de 500 pesos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que hizo Milei fue cuando logra liberar el cepo al dólar y se estabiliza, entonces el dólar blue y el oficial son prácticamente lo mismo, o sea, no hay diferencia, prácticamente no hay diferencia, se estabiliza todo. Cuando logra estabilizar el dólar, al trabajador argentino, que si bien no le subieron el sueldo, al estabilizar la inflación, al estabilizar la inflación, y en ese sentido permitir una fluctuación un poco más libre del dólar, se vio favorecido. O sea, se vio favorecido. ¿Se entiende? O sea, efectivamente eh, se vio favorecido. Ujú, Es cierto que en el camino hubo un gran costo social, digamos, ¿no? O sea, la microeconomía sí se vio un poco más perjudicada. Sobre todo afectó mucho a los jubilados, mm, a los desempleados. O sea, no estoy diciendo que con mi ley estuvimos de repente en Estados Unidos, ¿se claro, entiende? claro. Lo que estoy diciendo es que se intentó estabilizar la economía en sentido macro, que fue algo medianamente perceptible, pero es cierto que hubo un gran costo social, pero que la gente lo aceptó gustosamente porque querían salir de esa burbuja del kirchnerismo que era endeudamiento, endeudamiento, endeudamiento. Sí. Muchos argentinos, de hecho, Y sin empezaron pagar, a sin pensar pagar. que Sí, porque el claro, discurso peronista es despreciar la deuda, no existe y seguir endeudándose. Esa es la lógica que yo veo de los claro. argentinos. Y el problema fue que precisamente eh, muchos argentinos empezaron a decir, no quiero que mis hijos se vayan al extranjero porque esto después en algún momento te van a cobrar la deuda. Exacto. Frenemos la deuda acá, hacemos nosotros el sacrificio y que la generación venidera de argentinos ya no encuentren un país endeudado. Esto Claro. fue mucho lo que se manejó internamente. Igual no ¿Bien? pueden, no pueden porque Macri los endeudó a 100 años. Sí. Sí, o sea, y es una deuda que venimos heredando desde Mitre en adelante, Sí, digamos, ¿no? Pero al menos es como que la mentalidad estaba allí como
bueno, tenemos que cambiar el modelo en algún momento, Claro, ¿no? claro. Y ahí de nuevo entra la justificación de mi ley, pues decirle vamos a tener que pasar hambre, dolor, lágrimas, sudor, pero esto tiene un porqué y estamos sentando las bases para salir de este hoyo en el que estamos. Exactamente. A su vez se vienen muy entusiasmados con el apoyo de Donald Trump, que fue un factor clave en ese sentido, el apoyo de Donald Trump. Pero lo más importante es decir, ¿por qué gana Milei? ¿Por qué gana Milei? Es que pese al ajuste social, nosotros estamos viendo que, por ejemplo, Libertad Avanza incluso logra ganar en Buenos Aires, Ujú. que concentra el 37% del electorado nacional. Es decir, Buenos Aires, ese distrito que tiene casi el 40% de los votantes argentinos, ¿no? O sea, básicamente 4 de cada 10, casi 4 de cada 10 argentinos que votan están en Buenos Aires, Mm. para que la gente tome dimensión de lo que es ese sector, Es ¿no? como Santiago. Santiago también concentra Más o menos prácticamente la así. mitad de la población. Bueno, es como que en Santiago de Chile la derecha hubiese perdido por casi 14 puntos, Claro. que en política es irremontable prácticamente, ¿no? O sea, es irremontable. Ujú. Y ahí se da curiosamente una victoria. ¿Por qué se da esa victoria? Básicamente fue, la clave estuvo en que se bajó la inflación. Ese fue el Ujú. factor clave. El factor más importante, que guste o no guste, a mí no es que me gusta todo lo de Milei, de hecho soy bastante crítico en varios puntos, pero hay que ser siempre intelectualmente honesto. La clave estuvo en la inflación y en el miedo al peronismo. Por eso, no sé si pueden ver pantalla ahora. Sí. Acá está la clave. La gente te decía, estamos mal, pero hay que confiar. Es decir, reconocen que la situación económica está mal. ¿Bien? Reconocen que la situación económica está mal, pero reconocen que hay que confiar. Es mejor esa incertidumbre a futuro que volver al pasado. Ujú. Eh, Se sabe que hay una caída, sí. hay un deterioro en actividades agropecuarias, por ejemplo, que es un motor económico muy fuerte de Argentina. Ujú. ¿Bien? Pero más les pesa que vuelva al poder la corrupción probada, porque sobre Milei hay, después lo vamos a ver, hay acusaciones. Hay que ser muy justos en esto. Una cosa es la acusación, que cualquiera te acuse de cualquier cosa, Ujú. y otra cosa es lo que se prueba en la justicia. En el kirchnerismo ya había condenas firmes. Ya hay condenas firmes. Claro. Entonces, la gente en ese sentido dijo, este está acusado, pero Cristina. los otros están probados. Sí. ¿Se entiende? Sí. Y aún si fuese real la corrupción de mi ley, es el 1% de lo que me ofrece el peronismo en la vereda del frente. Sí, bueno, aparte que en Argentina lo de me imagino que caló, pues hasta el día de hoy se acuerdan de eso. Sí, sí. Entonces, acá lo que estamos viendo precisamente es que todavía el peronismo no se puede sacar, la, la- el peronismo no se puede sacar lo que fue la mancha Mm. del gobierno peronista de Alberto Fernández, donde los precios eran, pero insostenibles. No se puede decir cálculo de precios. No, Vos, en la época de Alberto Fernández, yo me acuerdo que yo me casé en ese momento y yo esto lo he contado varias veces, o sea, para que la gente para que quede como muy teórico lo que estoy diciendo. Yo cuando me casé, esto la gente se acuerda, yo estaba sin trabajo, sin estudios, sin nada, y de repente lo primero que le pude comprar a mi hija mayor, recién nacida, fue un par de medias, porque no me alcanzaba para más. El primer juguete de mi hija era una caja de cartón con el que hicimos la mudanza, que yo le iba empujando una punta del edificio a la otra, en el palier, y no había ni para comer a veces. O sea, era como, bueno, íbamos buscando cómo repartíamos un poco la comida. O sea, la gente se olvida de lo que fue realmente el 2020 mm. y lo que fue la crisis económica, además de la crisis sanitaria Eso te iba a decir, internacional. pues y el encierro. Sí, hubo muchos factores, pero... Y después te empezabas a dar cuenta de que mientras yo salía a caminar con mi hija, bueno, lo único que podemos hacer es ir al parque, no teníamos otra cosa para hacer en ese momento, yo salía todos los días a pasear con mi hija. Y me gritaban asesinos de los edificios mientras estaba el presidente con todas las prostitutas en la Casa de Olivos. ¿Verdad? ¿Verdad que hacían eso? Entonces, voy a decir,
ningún político creía en el confinamiento. Sabían que era un medio de control. O sea, a la evidencia me remito. Ujú. Que ningún político tampoco se murió de esto, si vamos al caso. Pero bueno, un día tocamos ese tema. Pero, entonces la gente eh, quedó como marcada. Quedó marcada por esto, ¿no? Eh, la gente valoró que se bajó la inflación. Que pueden empezar a hacer un cálculo costo-beneficio y más o menos ordenarse a sí mismo económicamente. ¿Bien? Entonces, la inflación, la desaceleración de la inflación, esto lo explica Sergio Bernstein, es lo que generó un apoyo muy significativo al gobierno. Que la actividad económica parecía estabilizarse. Entonces, y otro factor clave fue precisamente el miedo a que vuelva el peronismo. Ujú. Ese fue un factor clave. Al Y frente, vos tenías... una duda cortita. ¿No crees también que la forma en que ha dirigido sus discursos Milei le ha ayudado? Porque yo siempre desde que asumió, encuentro que trata a los votantes como adultos. No los trata como niños. Les dice las cosas de la forma más correcta posible, Sí, aunque sea difícil. Porque generalmente los políticos endulzan las palabras. Y él no, te dice, esto se va a hacer por esto, por esto, por esto. Y se da tiene el muy tiempo. buena retórica en ese sentido. De hecho, tiene mucha llegada con los jóvenes porque tiene esa idea de ser el antisistema, el rebelde. O sea, tiene llegada, tiene mucho carisma. O sea, tiene mucho carisma. Rompe con todas las estructuras y patrones sabidos y por haber. O Mm. sea, eso es cierto. Hay que reconocérselo. Y, y logra siempre, digamos, yo en ese sentido veo que hay contradicciones en su discurso. Por ejemplo, él decía que Santilli era invotable. Santilli, que apoya el aborto y las marchas LGBT, Mm. estaba siendo militado por gente que escribió libros contra los LGBT. Entonces, como que esas cosas el votante también las ve. Entonces, el votante dice, ¿qué pasa acá? Mm. Pero lo que pasa es que teníamos, por un lado, dos alternativas. En el caso de Buenos Aires, vamos, que es el mayor distrito electoral. O votabas a Santilli, que es alguien que sale en las marchas LGBT promocionando estas ideologías, que te pueden gustar o no, eso Ujú. está en el criterio de cada uno. O votabas a Tayana, que es un ex montonero probado terrorista. Claro. Sí, acá igual pasa lo mismo. Y va a seguir pasando lo mismo. Por ejemplo, con Carter. Eh, eh, Sí, sí, o sí. sea, a mí, por ejemplo, voy a hacerme cargo que mañana me salgan a funar todos, no me importa, pero, o sea, yo así me digo, a la derecha mi padre, yo estoy en la extrema derecha, o sea, para mí incluso estoy por fuera del sistema, antidemocracia, anti todo. Pero si yo tengo que elegir en un comicio entre un Boric o un Piñera, Sí. fíjate lo que te digo, o sea, pero si cómo es que uno va a gobernar. Acá siempre doy un ejemplo. Acá hubo un pueblo en Córdoba para que vean cómo funciona el Estado. Ujú. Acá en un pueblito de Córdoba hay un pueblito que creo que tiene 300 habitantes o 350 habitantes, ¿no? O sea, es nada. Ujú. Hubo un pueblito en Córdoba en el año 2023, hubo un pueblito en Córdoba que se tenía que elegir intendente. O sea, no es intendente, es bueno, que dirige ahí el pueblito, ¿no? No fue a votar nadie. Oh. Una sola persona votó. ¿Saben quién votó? Uno de los candidatos a intendente que Ah. se votó a sí mismo. Oh. Y ese es el que gobierna. ¿Ustedes creen que 299 personas se van a organizar para ir y tomar por la fuerza el poder? Cuando van y toman por la fuerza el poder y lo sacan de la oficina del intendente al que se votó a sí mismo, después tienen que decir, bueno, ¿y ahora quién gobierna esto? Claro, Volvemos de vuelta a la democracia. Tenemos que claro, volver a elegir uno más. ¿Se claro. entiende? Entonces, Acá la pasa gente lo dice, mismo en la alcaldía. Hubo una alcaldía donde hubo un solo candidato y no hubo opositor. Solamente de izquierda se tiraron. y bueno, y son los que gobiernan. Sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, vos tenés que elegir entre voto Santilli, que es un progresista, o voto un terrorista. Y mira, o sea, a mí no me caen en gracia los progresistas, pero es mejor eso, o al menos tenés como cierto espacio de resistencia que si gana un terrorista. O sea, es una Claro, cuestión elemental. O claro. sea, no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Ujú. Entonces, eh, acá lo que estamos viendo precisamente que el miedo al peronismo, que vuelvan estos, fue lo que más pesó. ¿Bien? Pero lo que viene interesante, ya para no extenderme tanto, Ujú. el gobierno ciertamente lo que tuvo que hacer al final del camino, el gobierno que tuvo que hacer al final del camino básicamente es tratar de ordenar y sobrevivir el escándalo. Claro. Ese fue el gran desafío que tuvo.
y que quiera sí o no, más o menos con muchos errores no forzados, porque eran errores no forzados, pudieron sobrevivir. Tuvieron muchos errores discursivos. Lo digo, en esto sí lo digo con cierta autoridad porque yo me dedico a ser docente de retórica, entonces incluso nos han contratado a veces para armar discursos. Tuvieron muchos errores no forzados y sin embargo lograron sobrevivir. Lograron sobrevivir. Apareció el escándalo de Libra. Eso es un tema que es muy técnico. No sé si ponerme a explicarlo ahora o no. O Bueno, sea, igual creo que igual. cortito, una estafa en criptomonedas en el extranjero, ¿cierto? Que al final Sí. no pegó tanto en Argentina porque no mucha gente estaba interiorizada en las cripto. En Argentina, que somos unos monos que nos manejamos con billete de Monopoly, ni saben qué es lo que es la criptomoneda, pero que realmente fue una estafa. O sea, Sí, sí. y lo digo, realmente fue una estafa. O sea, si alguien más o menos se entiende algo del mercado, gente muy cercana al gobierno Mm, le avisaba a Milei que eso era una estafa. sí. Y Era él salió a un cripto promocionar. quesito, le decimos acá, cripto quesitos. Claro, y le avisó que era precisamente una estafa. Y él salió a promocionar. Después dijo, no, que lo hice en calidad personal, no lo hice como presidente, pero que vos sos presidente las 24 horas del día, para eso si te has votado. O Claro, no, y sea, lo peor de todo es que se supo que era platita de por medio. No, no promocionaba gratis. no, y bueno, eso es lo que lo gestiona la hermana, pero muchos son críticos de Karina, que ahora ya no se le puede criticar nada, porque se van a decir, bueno, pero ganamos las elecciones, que lo cual Ujú, es cierto, digamos, o ujú, sea, se ganaron las elecciones, ujú, y, pero lo de las criptomonedas, digamos, que fue un escándalo terrible, pero fue realmente un escándalo terrible, ujú. lograron sobrevivir. O sea, lo que la gente se olvida que en realidad en Estados Unidos sí se sigue investigando. De hecho, se va a citar a la hermana de Milei en cualquier momento a que tenga que ir a Estados Unidos a prestar declaración. Ujú, Se la va a citar en cualquier momento para que vaya a prestar declaración allí. Tuvimos el escándalo de Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que yo acá sí coincido que todo indica que fue una gran operación, porque nunca presentaron evidencia. El que salió a dar los audios, que era españolo, nunca logró presentar una evidencia de decir realmente acá estaba la prueba de que Karina Milei se quedaba con el 3% ujú, de los productos farmacéuticos que se compraba por medio de contrato estatal. ujú. Pero Que- independientemente de eso, que y para mí ojo, esos contratos eran a dedo, ¿cierto? Como que por simpatía yo te doy a ti la concesión para que hagas ese negocio. sí, exactamente. Pero acá viene el tema. Así como yo digo que la acusación de Libra es más seria de lo que los mileístas quieren reconocer, Ujú, también reconozco que la acusación de Andis es menos seria de lo que muchos quieren dar a entender. ujú. ¿Se entiende? Sí, Es decir, lo que estoy hablando acá son escándalos. No estoy diciendo que esto realmente ha sido así. ¿Se sí. entiende lo que estoy explicando? O Sí, o sea, sea, el estoy caso diciendo, Andy es similar a lo que ocurrió acá con el litio, sí, que se le entregó a Ponce Lerú así a dedo prácticamente sin concurso. lo que yo voy es, puede ser real o no. Mm, Lo que sí es real es que las noticias existieron y que claro, las noticias tienen impacto electoral. claro. O sea, es por ejemplo, para que diga, Chileno Anónimo sale a decir de que yo eh, estoy con sobrepeso, justo cuando estoy largando un curso de coaching motivacional para hacer dieta. Mm, ¿Puede ser real o no puede ser real que yo esté con sobrepeso? ujú, Lo que sí es real es que Chileno Anónimo lo dijo y que claro, al decirlo afecta a mi clientela. ¿Se claro, entiende? claro, sí. Entonces, lo de Andis en su momento afectó tanto que cuando sale la noticia de Andis, se dan dos fenómenos concomitantes. Justo que había un proyecto de reforma sobre lo que era el régimen fiscal en torno a la discapacidad, que es cuando aparece Luis Juez llorando a un senador muy conocido acá en Argentina porque su hija era discapacitada y que justo se tuvo un cruce con el gordo Dan, Mm, que dijo un comentario un poco feliz en Twitter. O sea, se dio todo ese contexto, que eran audios viejos que ujú, la prensa decidió guardar para sacarlo justo en ese momento, ujú, previo a esta votación y previo a las elecciones en Buenos Aires, que es lo que lleva a que el mileísmo tenga una derrota brutal.
pero una derrota que ni siquiera en épocas pasadas se vio semejante diferencia con un partido opositor al peronismo en provincia de Buenos Aires. Por eso estaban tan preocupados, porque perder Buenos Aires es perder la nación entera. Claro. Está concentrado todo el núcleo de votantes ahí. Entonces, todo indicaba, y por eso estaban tan serios, tan guardados, ahora están todos hablando libremente con el diario de lunes. Porque ustedes veían los referentes de la derecha el viernes a la noche y estaban con un estrés porque pensaban que se les caía el proyecto a pedazos, Sí, diciendo, bueno, si nos votan vamos a ser más humildes, si nos votan vamos a rectificar el rumbo, si nos votan vamos a cambiar los modos. claro. Ganaron y volviendo a lo mismo de siempre. En todo caso. Sí. Es que Así. esto yo, con este resultado, yo creo que la predicción de Milei para una reelección está casi asegurada. Sí que lo hace bien. ¿O no? Ahora sí. Ahora esto ya, acá para mí la reelección ya está dada. Claro. O sea, ya la reelección, esto está descontado que Milei va a ganar en 2027. Ujú. O sea, para mí Aparte que cambiaron la forma de votación, pues, la papeleta. Entonces igual le la puede ayudar. boleta única, cuando se implementó la boleta única, que ya el peronismo no pudo plantear sus trampas, sus actos de corrupción, curiosamente es cuando por primera vez se pierde y pierden Ah, sí, tan pues, feo en el claro, cono urbano. claro. En el cono urbano que era siempre el distrito de mayor corrupción electoral. Sí, es que más encima, cualquier persona que está en el chat no lo entiende, pero era un sistema de votación que se prestaba para tantas cosas malas. Oh, Era evidente que se podía hacer cosas, manipular por ahí, pues. no solamente eso, incluso el negocio de los partidos políticos. Hay partidos políticos que no sacan ni el 1% de votos y presentan como 13 listas porque recibían plata para imprimir las boletas Claro, de esa lista. Entonces me crea un partido político de derecha y presento como candidato interno a Chileno Anónimo que saca el 0,01% de votos. Horacio Justo y Vivianamente Hablando. claro, Y cada uno recibió una suma, supongamos, de $50.000 para hacer campaña. Resulta que invertíamos solamente 20.000 para justificar los gastos en la justicia electoral y nos quedamos con $30.000 cada uno. O claro. sea, esto, pero así funcionó siempre. Teníamos el tema de el escándalo que fue precisamente los decretos de necesidad de urgencia que querían ser reformados, que querían plantear reformas estructurales sin pasar por el Congreso. Esta cuestión no pasó, esta fue una cuestión más política que no tuvo mucho impacto en el sector electoral, no tuvo mucho impacto, pero sí entre los más, entre comillas, republicanos, ¿no? O sea, que ya empezaron a tener como una mirada crítica diciendo, Milei es un populista más. Mm, Tuvimos el escándalo de los ajustes en materia de educación y salud, lo que llevó a que haya marchas constantes ujú, contra el gobierno y en ese sentido también había críticas constantes al gobierno que iban desgastando la opinión pública, porque era prender el noticiero y ver todos los días alguien que decía lo malo que era el gobierno nacional. ujú. Y lo más escandaloso, que incluso se tuvo que bajar de la candidatura, Los expertos. la salida de José Luis Espert, Sí, sí. porque yo no sé cómo hubiese sido si estaba... Que en definitiva, a ver, lo cierto es que se va a votar y estaba José Luis Espert en la boleta, o sea, no llegaron a reimprimir la boleta única, entonces, y aún así ganaron, Mm, digamos, aún así ganaron, digamos, ¿no? Entonces, el escándalo de Espert vinculado al narcotráfico, Villaverde, que también se probó, lo de Villaverde, un juicio probado en Estados Unidos, o sea, probado los vínculos del narcotráfico. mm, Y esto genera muchas fracturas internas, sí, porque después teníamos una Patricia Bullrich diciendo que hay que combatir el narcotráfico, pero tenía los propios candidatos involucrados con el narcotráfico. O claro, sea, y no es un papelito, como dicen algunos, o sea, que realmente había un vínculo. O sea, claro. está extremadamente probado. Claro, entonces ¿Bien? lo que me estás contando tú al final, y en resumen, la gente está votando contra el peronismo, pero no porque la Libertad Avanza lo está haciendo impecable, sino que porque sopesan cuál es Exactamente. peor. Y dicen peronismo es Es- peor. Exactamente, es que ese es el punto. O sea, hay muchos escándalos que pudo sobrevivir el gobierno, no por mérito propio. Mm, Lo de Libra, por ejemplo, tiene una acusación muy fuerte en Estados Unidos. A sí. mí, por ejemplo, el tema de Andy, yo lo dejo pasar porque sé que es una operación, por ejemplo, ¿no? O sea, Mm, lo de Andy, hasta que no se presente una sola prueba, vaya y pase. ujú, Lo de Libra está avanzando judicialmente en Estados Unidos, que no van a decir que el Poder Judicial de Estados Unidos, a ver, no es que son santos, pero claro, tampoco son un país limonero como el nuestro. claro. ¿Se entiende? Igual Entonces, esto, insisto, lo de los criptoquesitos, mucha de la gente que se mete sabe que son monedas meme al final. Po.
que lo están Sí, haciendo como apuesta. Saben que pueden perder todo de una. El punto está en la credibilidad que aporta un presidente promocionando claro, una pues no es mío criptomoneda. que lo recomiende, que demos una meme coin con chileno Sí, y saben que somos impresentables los dos, sí, a que venga un economista, doctor en economía, claro. presidente de un país a recomendar una inversión. Claro, aparte Y que que la hay querían más usar para hacer negocio en Argentina, pues, o sea, no era, era una moneda que iba a tener un cierto peso, se suponía. o sea, lo de Libre realmente fue un acto de corrupción. Sí, O sea, ¿y por qué? ¿Y qué pasa? A mí me llama la atención porque había referentes que decían que había que cortar con la idea de votar el mal menor, la idea del roban pero hacen, que es lo que siempre se le cuestiona el peronismo. Que saben que roban, pero hacen. Pero acá literalmente fue eso, fue, sí, ya sabemos que hubo un acto de corrupción, pero bueno, bajó la inflación. sí, O sea, era, eh, el meme que se había convertido acá fue, ya no es roban pero hacen, ahora es roban, no tanto. pero, pero quitan la inflación, ¿se Claro, entiende? sí, roban pero en dólares, no, no roban en Desinflacionan. pesos. Roban pero desinflacionan. Ese Claro, era el meme. claro. Entonces, como desinflacionan, se les permitía eso. No, Pero el aparte, tema, aparte que los peronistas, los kirchneristas salen a defender a Cristina sabiendo corrupta y salen a hacer marcha en favor de ella, pues, o sea, comparado con eso. y precisamente por qué se logra eso, y está muy bien lo que has dicho, y por qué se logra eso precisamente. Por esto que ven en pantalla. Mm, ¿Por qué Milei gana? Básicamente gana porque vivimos en un país populista y lo que hizo Milei muy inteligentemente con sus asesores políticos es construir un populismo de derecha. ujú, Tomemos tres elementos. Ernesto Laclau, que es autor de La Razón Populista, ujú. Max Weber, gran politólogo del siglo XX, Carl Schmitt, autor intelectual de la filosofía subyacente en un régimen alemán del siglo XX. Sí. Para Ernesto Laclau, el populismo es una forma de construir poder, análogo a lo que muy bien ha explicado tantas veces, por ejemplo, Agustín Laje. Ujú. Agustín Laje también entiende, porque ha leído, al igual que Ignacio Bosler, por ejemplo, a Ernesto Laclau. El populismo no es una ideología, es una forma de construcción de poder político. Y en esa forma de construir poder político se construye de los discursos donde hay una división entre el nosotros y el ellos, diría Chantal Mouffe, su esposa. Ujú. El amigo enemigo, diría Carl Smith. Entre el pueblo y la élite, los dueños de los medios de producción, los blancos, los heterosexuales, los cristianos, los europeos, no importa, esa dicotomía de el opresor oprimido tan hegeliano, ¿no? Ujú. Entonces, ya no era los ricos contra los pobres con el kirchnerismo, acá era eh, la casta, la casta política contra el pueblo. Claro, Entonces está siempre este significante vacío. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es casta? Por ejemplo, ¿qué exacto. es casta política? Yo les agarro el gobierno de Milei, les puedo asegurar que el 60-70% de los que están ocupando lugares públicos, Son o sea, castas. al frente de una dirección, por ejemplo, del PAMI, Ujú, en un cargo de diputado, en un cargo de senador, son ujú. casta política según el propio Milei. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Importa las ideas? No, no importan las ideas. Importa el pragmatismo, lo que hace Donald Trump con Lula. Claro. O sea, eso es pragmatismo, acá no importa. O sea, la gente que piensa que la política se trata de ética, de moral, de valores, de virtud, no entiende qué es política. Mm, A la política no le importa la virtud, la moral, la coherencia, la ética. Eso te va a decir, guardalo para tu casa. Eso te va a decir, guardalo para tu casa. ujú. Entonces, lo que yo digo es, Milei esto lo entendió muy bien, lo entendió perfectamente. Entendió que el argentino, entendió que el argentino vota bajo un sistema de caudillaje, de caudillos. Ujú. O sea, entonces necesitaba presentarse como una figura mesiánica, como lo ha sido en la historia de Argentina. Rosas, Roca, Perón, Alberti, todo el mundo cuando ha llegado al poder en Argentina se presenta como un líder mesiánico, Ujú. Carlos Menem, cuando no, cuando querés ser un gobierno de consensos, cuando querés ser un gobierno de diálogo, de Diálogo, apertura, ¿qué pasa democracia. con Macri? Lo mismo, Macri sí, sobrevivió a duras penas, fíjate lo sí, que pasó con De la Rúa. sí, lo mismo que pasa acá, lo mismo. O sea, Sí, no sirve el sistema de consensos. claro. ¿Por qué creen que llega al poder Chávez?
cuando radicaliza su discurso? ¿Cómo creen que se sostiene Petro más allá de lo que es el narcoterrorismo de la izquierda? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, veamos la década populista. ¿Por qué se sostenían discursivamente con toda la corrupción que había por detrás gobiernos como el de Bachelet? Bueno, Bachelet no fue tampoco tan al lado de lo que fue Lula. Lula fue, pero lo que fue Lula, Sí. Cristina Kirchner, Petro, Maduro, Evo Morales. Evo Morales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Milei entendió esa lógica. Ujú. Entendió esa lógica de cómo debía construirse desde el populismo, que de hecho Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, esto sale de Argentina, la razón populista, de hecho. Ujú. Veamos lo que plantea Max Weber. Max Weber, que también, ¿por qué digo esto? Porque hay gente muy cercana a Milei que ha leído a estos intelectuales. Lo digo con conocimiento de causa. Hay gente muy cercana a Milei que ha estudiado esto y que yo entiendo que han asesorado para que esto se pueda consolidar en un proyecto favorable a la derecha. ¿Se entiende? Ujú. En No, Estados esto ni Unidos pasó lo siquiera... mismo en todo caso. El asesor Steve Bannon, el que asesoraba a Donald Trump, también estaba haciendo cosas similares. Y que yo no lo veo mal, ese es el punto. O sea, a mí, de hecho, esto fue un cruce que tuve una vez en Twitter con Gloria Álvarez. Ujú. Es que no entienden que en realidad el populismo no es ni bueno ni malo. Es como decir, che, el martillo es bueno o el malo, y depende. Si vos el martillo lo usas para construir una casa, es buenísimo. Si vos lo usas para romperle la cabeza a un vecino, y es malo. Entonces, el populismo no es ni bueno ni malo, es simplemente Una una herramienta. forma de construir poder. El tema es, vos Claro. desde el poder, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer Exacto. el bien? ¿Vas a reformar esto? Para mí, Milei ha hecho cosas muy buenas, así como yo le puedo criticar Ujú. lo de Libra, Ujú. porque tampoco vamos a ser unos fanáticos de que, ay, mira por el costado con la corrupción. Ujú. No. Pero también hay que reconocer las cosas que hizo muy bien. Ejemplo concreto, estabilizar la economía. Claro. Hay que ser siempre intelectualmente honesto, porque si no, el problema del populismo es que esto es cierto, volviendo a Max Weber, precisamente, en esta idea de la figura mesiánica, esta figura mesiánica redentora, el problema del populismo y los mesianismos, este es el lado B, generan fanatismo. Te Ujú. puedo asegurar, yo no he visto el chat, yo te puedo asegurar que acá hay personas sin mirar el chat, porque estoy viendo acá la página de StreamYard. Ujú. Yo te puedo asegurar que si me pongo a ver el chat, no va a faltar el único que diga, ahora critican a Milei, ahora están en contra de Milei, ahora no sé, ahora juegan para la izquierda, porque simplemente marcaste un acto de corrupción. Eso se llama fanatismo. El problema del fanatismo, este es el lado B del populismo, el problema del fanatismo es que te impide pensar, Ujú. dejas de ser persona. Lo que te hace propiamente persona, lo que te vuelve persona en términos filosóficos, Ujú. es la capacidad de ejercer la razón. El fanatismo es poner la pasión por sobre la razón. Exacto. Este es el lado B. El problema es que después, si vos sos un fanático, no podés criticar a la izquierda que vive del fanatismo. Claro. Porque la izquierda, como dijimos, nosotros, por ejemplo, yo voto, yo voy a Chile, lo más probable es que si yo estuviese viviendo en Chile, yo votaría a Kaiser, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ujú. Si yo viviese en Chile, y eso que me encanta acá, yo lo conozco personalmente, creo que es un gran hombre, por más que sé que parezca tener como ciertas pasiones, pero yo, por ejemplo, hoy por hoy, me gusta más ese discurso valórico de Kaiser. Sí, es que Pero justamente te lo comentaba la semana pasada, creo, que justamente Kass renunció al discurso valórico, totalmente. Totalmente. Se lo entregó completo a Kaiser. ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voto a Kaiser y el día de mañana Kaiser dice, voy a legalizar la eutanasia, Claro, por más que haya hecho una reforma estructural impresionante, claro. Chile se convierte en una gran potencia mundial. Y él dice, voy a legalizar la eutanasia, yo automáticamente decir, esto está mal. Obvio. Ah, ya estás jugando para la izquierda, querés que vuelva Boric, querés que vuelva la revolución de los pingüinos, querés que se dé esa revolución molecular de Guattari y de Deleuze, querés que prendan fuego todos los metros, querés que Claro, gobiernen los mapuches. claro. No, estoy diciendo que como todavía conservo algo de razón,
yo puedo hacer una crítica sin ningún problema porque no le tengo miedo al debate público. El fanático es esa persona que ve todo como, "Ah, Mm, si criticas el sionismo, estás a favor de Hamas. claro, Si criticas a Hamas, sos sionista. Es decir, ¿por qué tenés que pensar todo en ceros y unos? sí, ¿Sabes quién piensa en ceros y unos? El filósofo israelí Yuval, que nos ve a todos como algoritmos, que favorece el biocontrol a nivel mundial por medio de lo que es la identidad digital. sí. A todo esto, Nosotros somos más que algoritmos, claro, somos personas libres que podemos pensar, podemos claro. elegir, ese es el secreto. Claro. No, ¿Bien? totalmente. Y sobre lo que estás tirando del ejemplo de la eutanasia está perfecto, porque justo se está abriendo el debate de la eutanasia acá, y yo varias veces lo he comentado, la agenda progresista es bien clara, se tiende hacia la destrucción del ser humano, y faltan muy pocos hitos para que sus metas estén prácticamente todas cumplidas. Le falta eutanasia, después eutanasia libre, porque ya tienen aborto en 3 causales, y poco más. Poco más. O sea, ya le tienen prácticamente todo. Entonces, claro, una persona que no llegue a desmontar lo que han avanzado, y no solamente no desmonte, sino que profundice en las reformas progresistas, por supuesto, que habría que criticarlo. Por mucho que te mejore la economía, la seguridad y todo, sería cómplice de la gente que claramente está en contra del ser humano. Eso sí. Exactamente, porque si no, miren, el que tema que acá uno, a mí lo que me gusta de la filosofía es cuando vos podés ir a la cuestión de fondo, ¿no? Ujú. Si yo veo la cuestión de fondo, ¿no? Si yo hago una reducción al absurdo, es básicamente decir, mira, si vos sos mujer, tenés que tolerar que tu marido se abuse de vos una vez a la semana, Claro. que sean 5 minutitos de placer para tu marido, aunque vos no quieras, Ujú. porque él te da de comer, él te da una mansión, él te da un auto, él te da la libertad de ir al shopping. Sí, ¿a cambio de qué? De 5 minutitos que él abusa de vos. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo hago una reducción al absurdo, cuando alguien me dice, no podés criticar a mi ley en tal o cual cosa porque jugás a la izquierda, es básicamente el marido golpeador que le dice a la mujer, eh, yo te estoy manteniendo, tenés que bancarte que te mete una cachetada y lavar los platos. Claro. O sea, es esa estructura mental, por eso para mí el tema del fanatismo es muy peligroso. Cuando yo veo que alguien, cuando en vez de escuchar, llevamos 1 hora y media de discurso, Ujú. cuando vos estás explicando lo que hizo bien Milei, estás entendiendo lo que ha aportado y vos decís, pero esto de Libra está profundamente mal, y la gente dice, "Ah, ¿cómo vas a decir algo malo de Milei?", te das cuenta que ya esa persona está perdida. O sea, ese es parte del problema. Por más Sí. que vote tu proyecto político de derecha, eso es parte del problema. Mm. Porque esa gente el día de mañana es, por su propia estructura mental, se va a fanatizar con cualquier cosa. Y después te sorprende cuando aparecen en Occidente, por ejemplo, los talibanes, Claro. porque Claro. es gente sin sentido. Entonces se dejan persuadir porque no tiene un propósito de vida trascendental que les diga que hay cuestiones que van más allá de lo meramente perceptible y lo más allá de lo meramente visible. Sí. Ese es muy difícil porque nosotros vivimos en una sociedad que está muy marcada por el fanatismo. Ujú. Sí. Nosotros vivimos en una sociedad muy marcada por el fanatismo. Y que se está utilizando a propósito para alcanzar el poder, por izquierda y derecha. Ahora, Exactamente. y otra cosa, que esto se mencionó mucho en España, la ley de hierro de las oligarquías. Ellos se instalan en el poder y luego chuta, si son personas probas, ¿cierto? Con buenos valores, puede que no se corrompan, pero la probabilidad de que se corrompan repliquen las condiciones de los que estaban antes es alta. Lo de Exactamente. Bukele es Y súper por eso riesgoso, por que, ejemplo. Súper riesgoso todo el poder que tiene bueno, concentrado. eso, ahí me sale el lado anarquista de adentro, pero para cerrar este punto, eh, incluso Carl Smith va a entender esta noción del amigo enemigo, ¿no? O Ujú. sea, ¿viste cómo habla Milei? La idea de los buenos argentinos me votan, los traidores. ¿Quiénes son los traidores? Los estatistas, Mm, los progres, la casta. ¿Quiénes más? Los independientes. claro. Emanuel Danan, El Presto, Sicarelli, Iturralde, Iturrieta, Miklo, son todos traidores. Mm, Perástegui, mm. Villarroel. O sea, pueden ser o no. No viene al caso acá, digo, por el tema de tal o cual figura, que yo no me meto en nadie. Pero acá vos haces una crítica porque vos querés que haya un gobierno más depurado en términos ideológicos. O sea, gente que dice, yo no quiero tener que votar al Nene Vera. Los que lo conocemos en Argentina es un puntero político, pero de lo peor que hay. A un Sebastián Pareja. Mm. Yo no quiero votar a una mujer como en Córdoba que usurpó el título de abogada durante años. Una persona que pasó de militar el veganismo a de repente el único currículum que tiene es simplemente un encuentro íntimo con el presidente.
Pero porque vota 100 en Congreso ya tiene un sueldo de $5.000. Porque solamente hace lo que el presidente le pide. O sea, ¿por qué tenemos que pagarle un sueldo a una mujer cuyo único mérito fue prostituirse para llegar a un cargo político? Y que de repente vos no puedas decir esto, siendo que vos sos el ciudadano que le paga los impuestos, porque acá la gente se olvida, los liberales, que los políticos son empleados nuestros. ¿Por qué hay que tener tanta reverencia? Exacto. O sea, de repente ese discurso anticasta ahora es lo más casta que hay, porque en definitiva, fíjate vos que en esa mentalidad populista resulta que Milei desde afuera le tiraba piedra a los políticos diciendo, yo pago con mis impuestos el sueldo de ustedes son empleados míos. ¿Por qué ahora de repente es como que fuese un rey ungido por Dios? ¿Se entiende? Sí, el poder intoxica. Entonces, eso es lo que quería como marcar, digamos, porque si voy al caso, por ejemplo, lo que hablabas de el caso de Bukele. Mira, te voy a dar un caso para no hablar de un país que no es el mío. Fíjate lo que pasó acá en Argentina con el protocolo antipiquete, que se empezó a utilizar el control biométrico para rastrear a los piqueteros, ¿no? Ahí está el secreto. Mucha gente de derecha decía, qué lindo, vamos a controlar a los piqueteros. Yo dije, qué terrible. Porque si bien hay que combatir a los piqueteros, prefiero que apliquemos fuerza directa, le metes un palazo porque te cortó la calle y se acabó. Pero el tema que el control biométrico es el que utiliza, por ejemplo, el Partido Comunista Chino para perseguir a los disidentes que, por ejemplo, han rechazado la Asociación Patriótica. Claro. Lo digo con conocimiento de cosas porque yo manejo mucho lo que es el periodismo religioso. Entonces, ese dato biométrico que utiliza ahora el gobierno de derecha para perseguir a la izquierda, ¿qué va a pasar cuando la izquierda tenga el poder e institucionalmente esté habilitado en la utilización de los datos biométricos para perseguir al disidente, como han utilizado, por ejemplo, todos los ministerios de salud en el mundo desde el año 2020? Totalmente. Acá está el mismo debate. Todos los candidatos presidenciales, salvo Johannes Kaiser, están pidiendo cámaras inteligentes, control biométrico, todo. Y el único que dice, el único que dice esto es peligroso, es orwelliano, el único es Johannes Kaiser. Todos los demás están con el bailecito del control. Y por eso digo que para mí, por ejemplo, Johannes Kaiser, lo que yo lo he estudiado, para mí es el mejor candidato que hay porque precisamente es muy realista. Porque el tema es, si tu política como gobierno, vos tenés que pensar, si esta política que yo implemento, que yo aplico, me gustaría que la aplique un gobierno totalmente distinto al mío. Si la respuesta es no, no es una política pública, es una política partidaria. O sea, si el dato biométrico a vos te gusta, cuando vos tenés que perseguir al piquetero, oye, si el día de mañana llega Boric al poder y utiliza el dato biométrico para perseguirme a mí, que soy un disidente. Claro. Si no te gusta, no lo implementes vos con tu gobierno. Yo siempre pongo como ejemplo Canadá. Lo que acabo de decir, pero se entiende. Sí, siempre pongo como ejemplo Canadá, que los controlaron, les cerraron las cuentas bancarias, no podían comer siquiera. Imagínate, porque acá también quieren avanzar con el secreto bancario, desde la izquierda incluso Chile vamos. Claro, por eso digo que hay cosas que el gobierno ha hecho muy bien. A mí, insisto, para mí, de todas las opciones, Milei es por lejos lo mejor que tenía Argentina en ese sentido, de lo que realmente se podía apostar en este momento. O sea, hay cosas que el gobierno ha hecho muy bien. Hay cosas que yo tengo una mirada crítica, que tomo distancia. O sea, yo tengo una cuestión, y lo digo abiertamente, me parece fenomenal lo que es el ajuste fiscal. Tengo muchas reservas, ya lo he hecho pública, ese acercamiento tan ciego hacia el gobierno de Netanyahu y la falta de autocrítica a los crímenes que comete el Estado de Israel, allende que hay que criticar también el terrorismo islámico, o sea, yo no estoy ni con uno ni con otro. Esa cuestión de visitar más Estados Unidos que el propio país, conoce más Washington que lo que conoce, por ejemplo, la Patagonia o el Chaco, pero igualmente, digo, Milei ganó por mérito propio en muchos aspectos, por mérito propio, porque supo llevar adelante una política de estabilización económica, pero también ganó porque hay un gran miedo a que vuelva esa izquierda, que vuelva ese peronismo, que vuelva esa demagogia, que vuelva esa corrupción enquistada que representaba el kirchnerismo. Entonces, es eso en la balanza lo que le dio un poco el mérito propio, un poco el desencanto hacia la oposición, que no había una oposición clara y firme, también hay que reconocerlo. No hay oposición al mileísmo, o sea, Cristina está condenada, Kicillof
que tiene su pequeño nicho en Buenos Aires y no sale de allí. Ujú. Grabois, que es impresentable por no se mide, un gerenciador de la pobreza, lo peor que hay. El peronismo federal, que es un desencanto de viejos peronistas que intentan jugar por el centro, pero que finalmente no tienen convergencia. Ujú. La izquierda, que está totalmente derrotada e inexistente. Un radicalismo que desapareció por completo del mapa electoral. No hay oposición hoy al Es que, mileísmo. es que aparte lo que tenían como propuesta la izquierda para seguir molestando y avanzando en su agenda era la agenda woke. Y la agenda woke está en retirada en Occidente. Y bueno, también en ese sentido, Milei en ese sentido ha sido muy pragmático de no tocar esos temas, porque no es Mm. que se hizo mucho contra el aborto en ese sentido, tampoco se hizo mucho contra el tema del activismo LGBT, o sea, simplemente se usó el recorte del Estado de financiar y se desfinanció todo. Digo, Mm. básicamente se desfinanció todo. Mm. Pero sí, creo que acá estaría como mi análisis y bueno, no sé si quiere hacer preguntas o no, yo por mi parte ya como que Sí, no, esto es lo que tenemos. a mí me quedó clarísimo. Buenísimo lo que estás planteando. Eh, Nada, pues agradecerte, eso sí, voy a aprovechar de leer algunos superchats que llegaron. Yo le había dicho que podía mandar preguntas, pero parece que no. Dice saludos a ambos, veo muchos paralelismos entre la Libertad Avanza del Partido Nacional Libertario y también versus el PRO con Chile Vamos, totalmente. Dice aquí voy atrasado escuchando el video, pero dejo mi aporte. Muy interesante como el análisis de la Libertad Avanza. Y buenos días, gente hermosa, un aporte para la meta. Muchas gracias a todos. También hay a Blue Line que también aportó. Muchas gracias a todos. No, lo principal es, como tú lo comentábamos, ¿cierto? Con esto la proyección de mi ley está prácticamente asegurada y no hay que cantar victoria en todo caso, porque me imagino que muchos de esos diputados no necesariamente son liberales o estén completamente sumados a la agenda de mi ley. Me imagino que muchos de ellos se ubicaron en el lugar exacto, en el momento idóneo, y con eso obtuvieron su escaño. Entonces, esto puede ser muchas veces una victoria pírrica, porque si bien ya pueden detener, vetar algunas cosas que quieran avanzar desde el Congreso, tampoco pueden necesariamente avanzar en sus propuestas. Y en esos momentos de negociación queda la escoba. Por ejemplo, acá nosotros con el Consejo Constituyente nos pasó que el Partido Republicano por sí solo tenía poder de veto, pero no podía impulsar las leyes por sí mismo. Y cuando llegaba la negociación, ahí la ley perdía todo su origen y se perdía su esencia. Y terminaba haciendo todo lo opuesto a lo que buscaba hacer. Por ejemplo, pongo el ejemplo de las contribuciones. Se quería acabar con las contribuciones y terminó validándose las contribuciones como una cosa solamente para los ricos. O sea, empeoraron lo que ya existía, ¿te das cuenta? Pasó a ser un impuesto a los súper ricos. Al final se rechazó todo. Entonces hay que tener mucho ojo con esto de creer de que está todo listo, todo asegurado, así como están las cosas. Exactamente, exactamente. Y por eso digo que hay que tener cuidado con el armado porque ya pasó previamente, me remito a las pruebas, que esa lista de diputados con la que llega en 2023, por ejemplo, es ficticia la que vimos al inicio. ¿Por qué? Mm. Y porque después hay un bloque que se llama Coherencia, que son todos los que rompieron el bloque de Milei, por ejemplo, Lourdes Arrieta, entre tantos que son conocidos en el caso, Ujú. y se da precisamente porque no son gente que proviene de un liberalismo puro, de un conservadurismo puro, de una derecha pura. Muy por el contrario, hay muchos que son arribistas. Sí. Hace poco veíamos que Pareja decía, nosotros tenemos el control sobre tantos concejales, tantos diputados, tantos senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que un peronista que les armó las listas a Milei, el día de mañana le puede decir, esto no se aprueba, Exacto. y hay que salir a negociar de vuelta, no solamente con la oposición, sino también con el oficialismo interno. Con los O propios, sea, claro. no es que hay unidad doctrinal, ese es el punto, ¿no? No hay unidad doctrinal. Sí, Esto es total. lo que yo marco, que hay que tener mucho cuidado, porque esa obediencia ciega y debida, también hay que recordar que el problema de los populistas, acá en Argentina, muchas cabezas de populistas terminan en estacas cuando de repente la gente se cansa, digamos, cuando el líder mesiánico trastabillea un poco y el pueblo no perdona. Totalmente. Entonces, yo en ese sentido soy muy cauto, yo quiero que a Argentina le vaya bien, amo mi país por sobre todas las cosas, pero soy muy cauto con los armados de las listas, porque si no caemos en el resultadismo propio de la teoría de Bilardo y, y no nos ha ido bien como país apelando a esas formas de gobierno. O sea, Sí, es pan hoy, hambre mañana. sí. Porque esa misma vehemencia, ese mismo espíritu tan provocativo que vemos hoy en el mileísmo, los que no son argentinos no lo entienden. Es el mismo espíritu que tenía
el mismo argentino, estamos hablando de un 54% de argentinos que votaron a Cristina Fernández Kirchner. Y que tienen ese espíritu que eran los intocables, donde no existía la oposición, donde ahora vemos que Martín Menem dice lo mismo que decía Cristina. Bueno, si no le guste, armen un partido y ganen las elecciones. Es la misma, o sea, es el kirchnerismo de libre mercado. Claro. Pero que en la práctica es lo mismo, ¿no? Entonces la gente va a aguantar como le aguantó en el kirchnerismo hasta que ya no aguanten más. cansen. Y hoy hay kirchneristas que no pueden salir ni a la calle. O sea, vos tenés diputados kirchneristas. Tenés, por ejemplo, Grabois, que no puede tomarse un café, que lo empiezan a escrachar y lo quieren golpear. Una Cristina que está presa. Julio Devido preso. O sea, ¿cuántos kirchneristas presos? ¿Se entiende? Sí. Te pregunta Marcos, cortito, ¿cuánto crees que falte para que podamos abandonar estas cosas en la política y volver a la vida aburrida, ¿cierto? Lejos de la política. ¿Cuándo llega la prosperidad? Preguntan acá. Y en Argentina seguimos esperando. Eso. Creo que le van a dar 2 años más y veremos qué pasa, porque ahora ya no tienen excusa. O sea, ahora ya que tienen consensos en el Congreso, que ya saben que no van a voltear los DNU, que tienen apoyo de Estados Unidos, se supone que en menos de 2 años, se supone. Pero bueno, esperemos, porque la verdad que también la gente ya está, insisto, el votante de la derecha, quiera sí o no, no da un cheque en blanco como lo puede dar un votante de izquierda. O sea, lo cual es bueno. Es así, digamos. Entonces, yo lo que digo es que hay que ser pacientes y esperar ahora. Eso. Pero no va a ser mucho. No le van a ver, al mileísmo no le van a tener tanta paciencia como al kirchnerismo. Ese es el punto. Sí, totalmente. Y yo insisto, para mejor, porque así los tienen más cortitos. ¿Sí? Los tienen ahí más vigilados. Nada, muchas gracias, Horacio. Te pasaste muy, muy clara la charla y la clase que diste. Ahí si quieres te vuelvo por favor la otra semana, no sé, ahí tú me dices y hablamos de lo que está pasando acá y nada, nuevamente, gracias por todo. Muchísimas Perfecto. Gracias. Bueno, Dios te bendiga y muchísimas gracias por todo y Dios bendiga a tu querida audiencia y espero haberme dado a entender y lo importante, y quiero cerrar con esto, no pido que piensen como yo, o sea, lo mío es un análisis particular, no pido que piensen como yo, no quiero que tomen como que lo que yo digo es palabra santa y que yo tengo la verdad y si ustedes piensan distinto están equivocados. Soy docente, si algo no se entiende es culpa mía que no me di a entender, pero sí pido que al menos piensen, es decir, bueno, aunque piensen distinto a mí, lo importante es que puedan pensar y puedan poner en tela de juicio lo que yo digo, lo que dice Milei, lo que dice Boric, lo que dice Kaiser, lo que dice Chileno Anónimo, que lo puedan reflexionar, porque creo yo que esa es la alternativa que tenemos siempre, la posibilidad de pensar las cosas y luego, cuando nuestra inteligencia se ha iluminado, obrar en consecuencia. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar y acompañarnos. Eso, cuídense mucho todos, gracias a la gente que participó, nos vemos más ratito, chao, chao. Nos vemos.